Muchas gracias. Muy bien, continúa Maribel. No, yo decía era que si leen el contexto de Segunda de Pedro, este, el llamamiento a santidad es básicamente cómo nos comportamos nosotros con respecto a Dios y con respecto a los demás. ¿Dónde está un gráfico? Ujú. Ajá, ese gráfico, exacto. Ajá, seguimos. Sí, Dale, Maribel, sí. ajá. En la parte B dice, hay una pregunta, dice, ¿hay cambios o algún desarrollo en el sentido de la palabra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Sí lo hay. Y el ejemplo se lo puse aquí en esta tabla. Bueno, le iba a poner, le puse concepto, pero le pueden cambiar. Ajá. Tenemos una fila, ¿verdad? Concepto, Antiguo Testamento, Septuaginta es la LX con la XX. Ujú. Y NT, Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha ido desarrollándose? Tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos pueblo santo, ¿verdad? Vamos a ponerlo palabra, tenía que haber puesto palabra para usted, concepto. Pueblo santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos que el pueblo santo era solo Israel, ¿verdad? Cuando leemos por allá en Deuteronomio 7:6, solo Israel era el pueblo santo. Pero en el Nuevo Testamento el pueblo santo es la iglesia, como lo dice Primera de Pedro 2:9. El pueblo santo viene ahora en el Nuevo Testamento, entonces sí hay un desarrollo en el sentido de la palabra. Hagios. El tercer ejemplo, tenemos templo santo. Tenemos que el edificio, ¿verdad? Allá en Jerusalén, que todo lo que queda es un pedacito ahorita ya. En el Salmo 111:4 tenemos que era santo el templo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo? El cuerpo de los creyentes, como dice 1 Corintios 6:19, porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo, el sacrificio santo, que eran los animales que estaban en Levítico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el sacrificio nuestro del Nuevo Testamento? La vida entregada a Dios, cuando, como dice en Romanos 12:1, ¿verdad? Que este es mi culto racional a Dios, mi cuerpo, ¿verdad? Ese es mi sacrificio vivo y santo, sacrificio racional a Dios. Ujú. Entonces, sí hay un desarrollo del sentido, en el sentido de la palabra hagios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Correcto. Ujú. Ajá, seguimos. Sí. Bueno, aquí tengo otra partecita, me gustaría leérsela. Dice, Jesús es el verdadero templo, Jesús es el Cordero, Jesús es el sacerdote y el Espíritu Santo ahora mora en cada creyente. Por lo tanto, Dios ahora todo se centra en Jesús y Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo. Seguimos. Ya Amén. eso. Ujú. Ajá. Tenemos que el asunto central del significado de la palabra Hagios dice de pueblo es pueblo Hagios, de pueblo apartado, aplicado a Israel, de pueblo apartado, aplicado a Israel, a iglesia como pueblo escogido y transformado por el Espíritu Santo para transformar, para glorificar a Dios. Ese para mí es el asunto central de esa palabra. Ahora nosotros somos pueblo santo. Ok, seguimos. Que ya este es el resumen, como dices tú. Ujú. ¿Cuál es una aplicación del estudio de la palabra hagios para nuestra vida hoy día? Yo pienso que ser hagios hoy implica vivir apartados para Dios, reflejando su carácter en las relaciones personales que nosotros tenemos como creyentes, en las decisiones con propósito, guiadas por el Espíritu Santo, y proclamando el amor de Dios a través de la predicación del Evangelio y obedeciendo su palabra. Para mí, esa es la aplicación de hagios y Kadosh en nuestra vida. Ahora, seguimos que sería ya la última parte, ¿verdad? El siguiente. Ajá. Dice, ¿cómo le ayudaría este tipo de estudio al predicador o maestro en la preparación de un sermón o enseñanza? Este tipo de estudio enriquece la enseñanza o sermón con bases bíblicas sólidas que evitan conceptos erróneos y falsas informaciones, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para el maestro predicador
en la preparación del sermón para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y les dejo esa bendición. La gracia y la paz de Jesucristo les sea multiplicada a todos. Amén. 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 Muy bien. Entonces, ¿tienen Amén. preguntas para la expositora? Bueno, profesora, yo quería decirle a la expositora que estuvo excelente. Muchas felicitaciones. Ujú, Gracias, Señor, por una hermana como ella, ¿verdad? Que ve que estuvo muy esforzada allí en el trabajo. señor. Y bueno, excelente, pues. Muchas felicitaciones. Lo que le quería preguntar es en cuanto a los libros seculares que consultó. Ajá. Para conseguir, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que se llama de la La- cultura pagana, pues de la cultura pagana, de los Hay cananeos unos y eso. libros muy buenos. Este, Ajá. ya te lo voy a pasar porque yo pasé por alto esa parte. Mire, Si quieres, eso, para ajá, que no te asustes, si quieres, después lo lo pasa paso por por el... mensaje de texto, ajá, que es muy bueno el libro, es de un teólogo de la Universidad de Oxford, que es Ok, excelente. Los libros, el libro la bibliografía que mandó la hermana Violeta es excelente. Y también a bibliatodo.com con su libro interlineal, todas las Biblias que están ahí, toda esa información es excelente. Está la Gateway, que es la Biblia Gateway, YouVersion es muy buena también. Hay una página que se llama labibliadice.com que también es excelente. Sí, después le paso un ok, mensajito, Maribel, porque a mí me falta todavía la clase. Hermano Ok. Josué, para el contexto pagano en Nuevo Testamento, le sugiero Lothar Kohenet. ok. Le va a impresionar lo que dice allí. Sí, ya yo tomé nota de ese ya. Sí, Perfecto. ¿Alguien más muchas tiene una gracias. pregunta para la expositora? ¿Algún comentario? Eh, Muchachos, Todo, compañeros. Ajá. Ah, ahí está Cele, muy bien. todo estuvo bastante claro, explicó bien todo y bueno, yo no tengo preguntas. Felicitaciones, el trabajo fue bastante largo. Gracias, Cele. Gracias, Cele. Ajá. A los demás compañeros, por norma, uno suele desbloquear el micrófono y por lo menos, si no tiene preguntas, felicita al compañero que hizo tan excelente trabajo. ¿Alguien más está allí? Rebeca, por Bueno, tía, favor. Ajá. realmente estuvo bastante buena la exposición. Creo que se notó bastante que le puso esfuerzo, buscó tanto en, digamos, fuentes seculares como en fuentes cristianas, fue algo bastante como balanceado en ese sentido. Y también las diapositivas estuvieron muy lindas, la verdad, ordenaditas. Todo el contenido estuvo muy bueno y fácil de entender también. No, deme un segundo, ya va. Chévere. Bueno, este, ya ustedes felicitaron a Maribel. Creo que se le presentó algo por allá. Creo que José le va a decir algo. José Yo, Leo. tía, no, no, Ajá. no, no. Bueno, Ah, que tienes el muy, micrófono abierto. Ok. sí. Bueno, déjeme buscar mi presentación para ver la clase de hoy. Profesora, Dígame, yo hermano. también, ¿Qué le toca? yo también quiero felicitar a la profesora, porque si no tuviéramos una profesora como usted, bueno, hubiéramos raspado. Gracias también gracias a Dios por una profesora como usted. Felicitaciones también a usted. La gloria es de Cristo, hermano. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Sí. Amén. Bueno, continuando aquí que estamos hablando de los retos de la traducción y los problemas que se presentan.
Acá en esta parte ya nosotros hemos hablado de lo que dijo Eugenio Nida. La tarea del traductor, es una de identificación, básicamente. Identificarse primero con la palabra, ¿verdad? Y después con el pueblo a quien él le quiere llevar la traducción. Aquí dice, si la traducción es comunicación, el traductor tiene que escuchar los comentarios y las reacciones del pueblo receptor, mientras va traduciendo. Vamos a suponer que ustedes van a uno de nuestros pueblos indígenas, que hay tantas etnias que todavía no han sido alcanzadas, y usted empieza a traducir Génesis, cualquiera de los libros, y usted quiere saber si ellos van entendiendo. Es lo que quiere decir Eugenio aquí. Usted le va a ir transmitiendo en conjunto con la gente que usted escogió para que tradujera con usted, irle diciendo cómo les parece esto si yo lo pongo de esta manera. Requiere buen conocimiento de la cultura bíblica y él recomienda que se lea lo que él ha ido traduciendo en voz alta para evaluar si esas personas están comprendiendo lo que él está queriendo transmitir. Imagínense, por ejemplo, aquí esta lámina dice países que tienen el mayor número de lenguas. Nueva Guinea, 839 lenguas. Imagínense que usted se compromete con el Señor y se va para Nueva Guinea y escoge uno de esos 839. ¿Cómo va a saber usted si ellos le están entendiendo lo que usted quiere decir? Porque además lo está trayendo del griego y del hebreo, que los dos son complejos. Entonces imaginen la tarea de los traductores y esto se los quiero dejar también para que lo tengan en sus oraciones, porque la palabra debe ser llevada a todos los rincones de la tierra. Fíjense esto es una ilustración tomada de la traducción de la Biblia para una tribu en Papua o Papúa, no me acuerdo cómo se pronuncia, en Nueva Guinea. Fíjense, Marco 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Resulta que para ellos los odres eran es como una especie de receptor de piel, un envase de piel. Entonces para ellos, ¿por qué vamos a poner vino o cualquier otro líquido en algo que es hecho de piel y se va a echar a perder rápido? Entonces ellos no guardaban nada en cosas, en odres hechos de piel. Entonces, bueno, el traductor escuchó, dijo, no me sirve decir odres y propuso usar la palabra totuma. Cuando él dijo totuma, ellos entendieron. Comprensión, se entendió, se entiende que lo mejor es usar una totuma, una nueva totuma para, etcétera, etcétera. Creo que entienden allí esa parte. Sí, Sí, Voy, profesora, sí, voy con sí. otro ejemplo, Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Entonces, en esa tribu, cuando se lo leyeron, hubo angustia, porque ellos dijeron, ¿qué es eso de gustar la muerte? Ese era un término, griego. ¿Qué es eso de gustar la muerte? Eso le sonó a canibalismo. Entonces ellos, la traducción que en vez de poner gustar la muerte, pusieron no morirán hasta. Ah, cuando lo leyeron así, comprendieron y hubo tranquilidad. La idea se comunicó en términos entendibles. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Respuesta en el público. Confusión y duda. El espíritu lo quiere, pero la carne está como bien asada, cocida, cruda. ¿Qué pasó con la carne ahí? Entonces, nueva traducción. Bueno, su deseo está presente, pero el sueño ha matado su cuerpo. Ah, ok, comprendieron. Se usa el idioma del pueblo indígena de forma relevante y contextualizada. Por eso, el traductor debe estar identificado muy bien con lo que va a hacer con la palabra y con el pueblo a donde él va a traducir. Otro ejemplo,
Lucas 3:7, generación de víboras. En la cultura balinesa, en Bali, Indonesia, la víbora es un animal sagrado y respetado. Entonces, no era bueno utilizar la palabra generación de víboras. En Apocalipsis 3:20, tocar la puerta en el pueblo Sanaki, los ladrones son los que tocan. Un hombre honesto llama con la voz, no toca. Entonces ahí había que hacer también un equivalente dinámico a la palabra para que fuese entendida. Así que el traductor necesita comprender las frases idiomáticas en los idiomas bíblicos y en el idioma receptor para poder comunicar la idea del texto original sin distorsiones. Debe conocer la cultura receptora bien y escuchar a sus ayudantes que le van a ayudar a hacer la traducción en ese lugar donde él escogió. Esta es una foto de una isla que es un templo a las serpientes allá en Indonesia. Otro desafío de la traducción son los llamados términos cero. ¿Qué hacer cuando la palabra, el objeto, el animal, el... Permítame un momentito aquí, ya va. Ay, tengo algo que me está interrumpiendo. A ver si lo puedo mover. No lo puedo mover. Ok. Ay, caramba. Profesora, lo leo por usted. Ah, sí, por ¿Qué favor. hacer, qué hacer cuando la palabra, el objeto, el animal o el oficio no existe en la cultura receptora? Ajá, continúo. Ok. A veces se puede buscar una palabra de un idioma internacional conocido y utilizado en el área eh, donde vive el pueblo receptor. Ujú. El peligro, el peligro es que la palabra llegue a ser malentendida o aún vista como una palabra mágica. Sin embargo, a veces es necesario. Nota, puede ser empleada para aclarar la palabra prestada. Por ejemplo, explicar qué es, ya que se me puso grandote, Sí, ya yo lo puedo explicar ver. qué es un, ok, ya lo puede ver. Ajá, ¿Sigue usted? explicar qué es un camello o una oveja en alguna cultura. Ajá, si es un término cero, que uno no, oye, ¿cómo esto no existe en esta cultura? ¿Qué hago yo aquí? Por ejemplo, vamos a suponer que van a traducir al castellano y menorá. Menorá, Dios mío, ¿qué es una menorá? Eso no existe. ¿Cómo les explico? Bueno, voy a tener que dejarlo así. Si el término cero se encuentra en un contexto figurado, una metáfora, un símil, puede ser posible buscar un equivalente en la cultura. Pero muchas veces, si va a generar confusión, es mejor dejarlo como un, por ejemplo, un hebraísmo. O como, mira, esto viene del griego y se deja así. El ejemplo más conocido es el de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay muchos pueblos que no conocen la nieve. Aunque hoy día los medios de comunicación han llevado imágenes de nieve a todas partes, en la cultura donde la nieve no es una realidad inmediata, es mejor buscar un equivalente dinámico para que ellos entiendan. Por ejemplo, algo blanco como el coco. Usted va a quedar blanquito como el coco, como alguna flor blanca. ¿Eso se entiende? Otro ejemplo. Un ejemplo de la historia de las escrituras viene de la traducción del texto hebreo al griego. ¿Cuál palabra griega podría traducir correctamente la palabra Elohim? Elohim en griego significa dioses en plural. ¿Cuál palabra se podría usar para el nombre de Dios? El tetragramaton, Yahvé. Ah, y cuando estaban traduciendo, ¿cuál vamos a utilizar? La cultura griega era politeísta y tenían muchos nombres de muchos dioses. O sea que aquello debe haber sido muy rudo. Finalmente se escogió Teos, que es Dios para Elohim, y Curios para el nombre de el tetragramatón o
A este yo le digo es el Señor o Adonai o Yahvé. Entonces, las traducciones tienen problemas. Imagínense, este es otro de los asuntos que se ha venido manejando más hacia historias más recientes, que es el lenguaje inclusivo. En este caso, estamos hablando inclusivo no del lenguaje de las cosas LGBT, sino más bien del feminismo. Utilizar formas que incluyan lo masculino y lo femenino cuando un solo término se englobe a ambos, cuando en un solo término se englobe a ambos. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy en día usted va, por ejemplo, qué sé yo, a Estados Unidos y se le cae la maleta a una señora y usted se agacha y la intenta ayudar, ella puede acusarlo y meterlo preso. Imagínese cuando se utiliza un lenguaje que sea muy, muy masculino, puede traer consecuencias, engorrosas, difíciles. Entonces, cuando se trata de un lenguaje, en él se procura evitar a toda costa la masculinización de texto, cuando la idea original incluye ambos sexos. Por ejemplo, el griego antropos. Antropos significa ser humano y no específicamente varón, hombre, sino ser humano. Aquí tenemos Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, y yo puedo decir, ajá, ¿y las mujeres? Si yo soy feminista y me gusta buscarle rollo a los cristianos, por ejemplo, sabiendo que el hombre no es justificado, ajá, ¿y las mujeres? Bueno, una opción sería, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, eso queda un poquito claro con ese ejemplo. Veamos esto. Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Yo puedo decir, ajá, y la mujer puede ser entonces una opción porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Eso es un lenguaje inclusivo de los dos sexos cuando se trata que de verdad se está hablando de los dos sexos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ah, bueno, y la mujer no pare. Es hijo del hombre nada más. Ah, bueno, una opción. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dice la nueva versión internacional. Para equivaler a hijo de hombre, dice Dios no es un simple mortal. Y ahí no se está alterando para nada lo que realmente quiere decir el texto original. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ah, las mujeres sí pueden. Ah, una equivalencia para traducir eso, pero nadie puede domar la lengua. Eso se entiende lo que es el lenguaje inclusivo en este sentido. Pregunto, ¿alguien me puede leer allí, Sí, por eh, favor? nuestra meta es comunicar la idea original del texto, idioma fuente. No es cambiar el sentido del texto cuando el texto realmente se refiere a un hombre. Hay que dejarlo así. Cuando se refiere a un hombre, y mira este ejemplo, léelo por favor, Juan 9:1. Ajá. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces Eh, ahí se trata de un hombre, ahí hay que ajá. dejar hombre, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces ¿estamos entendiendo o no? Sí. Ok, ¿puedes leer aquí, Valeria? El lenguaje inclusivo no tiene que extenderse a términos que se refieren a Dios. Cambiar los pronombres masculinos e imágenes masculinas como padre, hijo, ya lleva el lenguaje inclusivo a otro nivel teológico. Podría cambiar el sentido original del texto. Y eso es gravísimo. Entonces el lenguaje inclusivo llega hasta los hombres y las mujeres, pero en el sentido de Dios no, porque
pueden haber errores teológicos garrafales gravísimos. Como Como la película esa que está la de donde Dios era mujer. ese puede ser, o teologías donde solo Jesús, eso es una teología incompleta. Ujú. O solo el Espíritu Santo, no, eso es incompleto. Ok, entonces para traducir hay bastantes problemas. Les voy a sugerir, si pueden buscar en algún momento, un reportaje, está escrito, no sé si está en TV, que se titula así, La sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia, que es de la BBC de Londres. La sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Traducir la Biblia en el tiempo no ha sido fácil. Yo les comentaba la vez pasada un poquitito por encimita de la Alianza Wycliffe, y Wycliffe fue un hombre que tradujo la Biblia a su idioma inglés, pero sufrió muchísimo, muchísimo. Inclusive fue nombrado hereje después de muerto, y después de muerto excavaron su tumba, quemaron sus huesos, lo maldijeron y lo zumbaron al río de su ciudad. Terrible, terrible por haber traducido la Biblia al inglés para que la gente pobre que estaba siendo manipulada por la iglesia del papado, los cardenales, para que esta gente dejara de sufrir y supiera que la salvación es por gracia. Eso ha costado sangre, sufrimiento. Eso ha sido terrible. La clase pasada nosotros empezamos a leer un poquito sobre el artículo de Omanson, y habíamos dicho que los traductores del Nuevo Testamento, estamos hablando ya al día de hoy, tienen algunas desventajas que no sufren los que están traduciendo otro tipo de literatura. El traductor del Nuevo Testamento dista unos 2000 años de las culturas del mundo del Nuevo Testamento. Entonces, para uno investigar aquellas culturas, ponerse al día, como dice uno, yo tendría que conocer muy bien esa cultura para entenderla, para poder traducir eso al guarao haki haki de la Amazonia brasilera, por ejemplo. Eso costaría muchísimo. Además, no leo muy bien ahí, ¿alguien lo puede leer? Amén. Además, las civilizaciones judía, griega y romana de aquel tiempo no solo son diferentes a la nuestra hoy, sino que tampoco se habla ya el idioma del Nuevo Testamento. El griego moderno es un desarrollo del koiné, es decir, el lenguaje cotidiano que utilizaba el mundo greco-romano del primer siglo, y es muy diferente al que hablaban los cristianos del primer siglo. Los significados exactos de algunas palabras y modismos del griego koiné son a veces difíciles de determinar, dado que no podemos verificarlos con personas que hablen. Sí, gracias Valeria. Vamos a suponer que Maribel es una mujer con mucho dinero y ella hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Préndeme el avión, llévame a Grecia, que yo les voy a preguntar ya a los griegos qué significa hagio. Por más que ella hubiese hecho eso, no hubiese podido entender, porque ellos ya no manejan el griego koiné, sino que hablan griego moderno. No obstante, los significados de las palabras y construcciones gramaticales del Nuevo Testamento se entienden mucho mejor que las hebreas. Imagínense ustedes la traducción del antiguo. Por cierto, tengo por aquí, permítanme un momentico, este, déjenme buscar acá, a ver si lo tengo, un video que yo les debía, que quiero que lo vean. Si ven por allí un video, díganme aquí. Creo que no le di play, ¿verdad? Ahora sí. Pero tiene sonido porque no se escucha. No, mi amor, es lenguaje de señas. Ah, ¿Qué crees ok. tú?
que está tratando ella de Cierto. decir ahí? Bueno, allí dice la historia de la creación, Génesis Ajá. 1 y 2. Entonces, en el principio, Ajá, vieron que ella le nada. hace las manitos así, 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 y Ah, vean ese desorden. Ajá. Ajá, Tierra estaba desordenada. todo ese esfuerzo es para que los niños que son sordos y mudos puedan conocer la palabra. Imagínense llevar eso a todos los niños sordos, mudos de todo el planeta, en cumplimiento de la gran comisión. ¿Quién irá? ¿Quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? Yo estoy muy cómoda estudiando en el seminario, yo no voy a ir. ¿Quién va a ir? Vuelvo a la presentación hablando de los asuntos inherentes que son difíciles en el área de la traducción de las sagradas escrituras de nuestro Señor y en donde ustedes han visto más o menos las dificultades, ¿verdad? Y como decía Maribel, que a veces uno habla con algún hermano y le dice, no, pero es que la traducción, la nueva versión internacional lo dice de esta manera. Y lo ven a uno así todo raro. ¿Pueden leer arriba, por favor? los traductores del Nuevo Testamento enfrentan dos clases de conflictos. Uno, algunos son intrínsecos, es decir, ciertos pasajes son difíciles para los traductores de cualquier idioma receptor. Y dos, otros problemas se deben a características especiales de la lengua receptora y a desarrollos históricos en el uso del lenguaje religioso en la situación del idioma receptor. Entre los problemas intrínsecos están el significado incierto de una palabra en el texto griego, la ambigüedad en la construcción gramatical griega y el uso del lenguaje figurado o simbólico cuyo significado no es claro para los lectores de hoy. Exacto, las características especiales de la lengua receptora o de la lengua que yo estoy traduciendo. Y ya hemos dicho que la construcción gramatical griega es compleja, ¿verdad? Yo les pregunté, ¿qué les gusta más, griego o hebreo? Hebreo. Los griegos muy fumados, muy, ay, Dios mío, ambiguos. Uno no sabe de qué están hablando. Significados inciertos de algunas palabras. ¿Qué será blanco como la nieve? ¿Qué será nieve? ¿Qué será grana? En el texto griego. Y el lenguaje figurado siempre ha sido, siempre es complicado entender el lenguaje figurado. Entonces, hay traducciones literales y hay traducciones con equivalencia dinámica. Eh, los problemas, entre los problemas especiales de la traducción del Nuevo Testamento, hay una importante suposición cuando uno va a empezar. ¿Qué se supone? Que la traducción implica transferir el significado del texto a la lengua receptora y no meramente la forma del texto. No es nada más la forma del texto. Por ejemplo, a ustedes les sois de él Dios. Ah, así es. Ah, bueno, equivalgo, equivalencia, sinónimo y lo pongo ahí. No, es transferir el significado del texto a la lengua receptora. Entonces, cuando se hace así, les soy de ustedes, no sé qué, yo Dios. Eso es una traducción, ¿cómo? Literal. Literal. Yo agarro Hagio y digo, Hagio significa santo. Digo, ego significa yo. Lego, yo digo. Santo, yo digo. Ah, eso es una traducción literal, pero a lo mejor Juanita, que está allá afuera, qué sé yo, haciendo la comida para la noche, no va a entender. Entonces, el deber del traductor es hacerlo dinámico para que Juanita lo entienda. Entonces,
Casi todas las traducciones del Nuevo Testamento que se hicieron antes del siglo XII fueron literales, es decir, conservaron la forma del griego. Esto hizo que con frecuencia los lectores que estaban recibiendo esa traducción no entendieran bien lo que estaban leyendo. Sin embargo, aunque los traductores hagan traducciones bastante literales, deben resolver esos problemas. Pero cuando ellos se convencen de que la traducción debe ser una transferencia de significado, la tarea se vuelve más fácil. Por ejemplo, esto que está aquí es literal. Juan bautiza personas, las personas se arrepienten de sus pecados, Dios perdona a las personas pecan. Reina Valera revisada. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso muchas veces lo han interpretado como que si yo me bautismo, si me bautizo es perdón de pecado. No, yo soy una persona sin pecado, soy salvo, porque yo me bauticé. Igual creen los curas. Ah, no, échale agua a un niñito de 2 meses y ya ese está bautizado, ya tiene perdón de pecado. Pero la versión Dios habla hoy dice, sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios los perdonara de sus pecados. El que perdona es Dios, no es el bautismo. Entonces, las traducciones literales a veces pueden generar malos entendidos y malas doctrinas y malas teologías. Y a veces también traducciones muy dinámicas, como decía una profesora mía, a veces se vuelven comentarios bíblicos. Hay que mantener un equilibrio. Hay pasajes difíciles de comprender o interpretar, en sí mismos son difíciles. ¿Cómo interpreto yo esto? Y hay pasajes fáciles de interpretar, yo entiendo lo que dice, pero no sé cómo decírselo a ellos. Y a mí esta segunda parte me pasa muchísimo cuando estamos traduciendo. Yo sé lo que quiere decir, pero no hallo cómo decirlo, cómo escribirlo en mi castellano. Eso suele suceder con mucha frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos, el escritor de Hechos afirma, de Hechos, que la distancia entre Jerusalén y el Monte de los Olivos es camino de un día de reposo. Y vamos a suponer que usted está en el Amazonas. ¿Cómo le explica usted eso a esa gente? Ah, el judaísmo del primer siglo tenía muchas restricciones respecto a lo que se podía y no se podía hacer durante el día de reposo, el sábado. Para no violar el mandato, se prohibía trabajar ese día. Una de ellas era que solo se podían recorrer pequeñas distancias, como menos de 1 kilómetro. Por lo tanto, el escritor de Hechos simplemente indica aquí que Jerusalén estaba como a 1 kilómetro del monte que se llama los Olivos. Difícil, uno lo entiende, pero difícil de escribirlo, dejarlo escrito y de que los demás entiendan. ¿Pueden leer la primera?